Y aquí estamos en nuestro espacio de arquitectura salvaje con Enrique Miñarro. ¿Qué tal? Muy buenos medios días. Buenos mediodías, ¿qué tal? Qué bien, qué bien. ¿Cómo estás? Muy bien, funcionando. Muy bien, me alegro muchísimo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido este puente? ¿Cómo ha ido este... Bueno, puente no, el que haya tenido puente. El que haya... Trabajando, la verdad es que trabajando porque cuando se quiere sacar rato para Mm, todo, incluido el programa y todo lo demás, hay que aprovechar cada minuto. Así que, bueno, ya nos vengaremos en algún momento y haremos un toquecito. Pero de momento la verdad es que hemos estado trabajando, preparando presentaciones, intervenciones y cosas. Muy ilusionante porque parece que podemos ir tocando algunas teclas que, en fin, mm. pueden dar algún resultado positivo para la ciudad, pero de momento funcionando sin parar. Así que, pero bien, contentos. Muy bien, perfecto. Bueno, ¿y de qué hablamos hoy? Pues mira, hoy vamos a hablar de dos temas principalmente. Vamos a hablar de un tema que está empezando a preocupar a la gente, que es el tema Mm, de la escasez de materiales, que tiene que ver con el mercado internacional, y vamos a ver qué es lo que está sucediendo un poquito y por qué se está dando, porque la gente ya está empezando a preguntarse por qué se está dando un encarecimiento de los materiales de esta forma, por qué están tan escasos y qué es lo que está pasando para que las obras vayan a empezar a costar más dinero. Hay varias mm, razones. Y luego vamos a hablar de una segunda cuestión que está relacionada con esto, está relacionada con las tendencias internacionales, que son los principios del reurbanismo. Hay una organización para la preservación del patrimonio, creo que es estadounidense, tiene un ámbito internacional y ha sacado 10 puntos muy breves que establecen cuáles van a ser los principios o deben ser los principios del reurbanismo y mm. enlazan con esta explicación de la crisis de los materiales o de la disponibilidad material. Así Mm. que vamos a intentar responder un par de preguntas. Venga, pues vamos con la escasez de material. Habitualmente o históricamente siempre hemos construido nuestras viviendas con lo que había aquí en la zona. Me parece una reflexión tan acertada que viene a ser la conclusión de lo que vamos a ver. Así que vamos a retomar esa misma afirmación seguramente al final de esta primera mitad. Pues mira, desde hace unos meses habréis reparado en que hay como un auge dentro del ámbito de la construcción. La gente que había pasado muchísimo tiempo encerrada en casa, la gente que había pasado muchísimo tiempo sin poder salir, ha optado por dos vías. Hay Mm, personas que han decidido reformar su vivienda, es decir, todo este tiempo en el que no han podido salir, que no han podido utilizar ese dinero que habitualmente tenían destinado a viajar o al ocio, han decidido que, bueno, después de vivir en casa de manera forzada durante un periodo de tiempo, se han dado cuenta de que necesita una serie de mejoras, que estar en casa significa poder utilizar el espacio de una manera más eficiente o sencillamente mm. que te haga más feliz. Y Exacto. no lo tenían. Y se han dado Mm, cuenta de que, oiga, es que yo no había reparado porque pasaba mucho tiempo en casa, trabajaba fuera, luego comíamos fuera los fines de semana. Y ahora el hecho de estar trabajando en casa, el hecho de no poder salir con tanta frecuencia, me da cuenta de que tengo separado el salón de la cocina, oye, y es un coñazo, pues vamos a hacer una intervención y vamos a ampliar o vamos a dar la galería, vamos a girar las habitaciones o vamos a poner bien las circulaciones, ¿no? A los mm. arquitectos. Nos están preguntando muchas cosas en ese sentido. Otra de las vertientes ha sido, bueno, ya he pasado un tiempo, tengo un piso, lo que comentábamos hace unos programas, quiero salir de aquí, quiero Mm. una casita con parcela, voy a hacer la inversión que pueda, voy a buscar las vías de financiación que sean necesarias, pero quiero salir de estas cuatro paredes porque Exacto. siempre he querido tener una casita con parcela, pues ahora va a ser el momento. Quiero que Pues me dé el aire, que abra la puerta y que me dé el aire. exactamente, que te dé el viento. Vamos, ha sido una manifestación reactiva a lo que ha estado a esta contención propia de la pandemia y de las cuarentenas. ¿Qué ha sucedido? Pues ha sucedido que el mercado, dentro de este diagrama reactivo, lo que ha empezado es a sufrir una demanda muy elevada. De hecho, las empresas constructoras ahora han elevado sus costes no solamente por estas cuestiones que tienen que ver con los materiales, sino por la disponibilidad. Cuando hay poca disponibilidad de una determinada cosa en el mercado, el precio sube. Mm, La ley de oferta y demanda. Eh, ¿Qué pasa? Pues no solamente la mano de obra cualificada desciende, es decir, cada vez hay menos gente que se dedique a labores artesanales de obra y esto hace que esa escasez dificulte encontrar profesionales de calidad en este sentido y además las fechas se les han echado encima, la gente lo quiere todo mm, para allá mismo y la disponibilidad ha cambiado, entonces han tenido que subir los precios. También han subido los precios de los materiales y esta es mm. la cuestión que
más nos preocupa, porque en el primer término, en términos de mano de obra o de las empresas constructoras que tienen que desarrollar esos trabajos, es una cuestión de tiempo que se vaya suavizando ese esquema, es decir, que esa curva vaya reduciéndose y bueno, las empresas vayan teniendo cada vez más disponibilidad conforme van terminando obras y al final pues recuperaremos un poquito la estabilidad. En el caso de los materiales sucede algo completamente diferente y es que no dependen íntegramente del paso del tiempo y si dependen del paso del tiempo no es para mejor sino para peor. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué de momento nos encontramos con que la disponibilidad del acero se ha reducido y el precio se ha triplicado en los últimos meses? Pues resulta que tiene que ver, decimos muchas veces, tenemos en la cabeza la ecuación de Einstein, ¿no? De la energía igual a masa por la constante al cuadrado, ¿no? Por la velocidad al cuadrado. Vale, pues la energía y la materia están relacionadas, no solamente a través de la ecuación de la relatividad. Están relacionadas porque, si bien la energía era una de las principales preocupaciones que teníamos hace unos meses, y la seguimos teniendo, porque nos preocupa de dónde vamos a sacar toda la energía que consumimos para vivir ahora, porque ya no consumimos solamente leña, ya no consumimos solamente el aire y lo poquito que nos da o el agua. No, ahora mismo necesitamos electricidad pues para esto mismo que estamos haciendo tú y yo, comunicarnos. Antes era de una manera y ahora es de otra, y para todo hace falta energía. Pues bien, la materia está en una relación exactamente igual, como decía, de proporcionalidad, y necesitas materia para todo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues básicamente vamos a mencionar tres factores. Interviene muchísimo en la cuestión de que en estos años hemos aprendido o hemos tomado la costumbre de construir con todo. Y se nos ha olvidado lo que tú has dicho al principio, se nos ha olvidado que uno construye con lo que tiene cerca para ser rentable. ¿No? Y claro, nos hemos acostumbrado a que si una persona te pide pues, que quiere mármol de Carrara, pues mármol de Carrara te va a salir más caro, pero se puede importar. Que si una persona te pide unos herrajes para un mueble específico que has diseñado que vienen de cualquier sitio de Alemania, tal, que los tienes aquí al día siguiente. Nos hemos acostumbrado a que Amazon está flotando en el mar todos los días, a todas horas, y que en un momento dado puede llegar un container a costa y que tenemos de todo en todas partes. Nos hemos acostumbrado a esto. Y nos hemos acostumbrado también a la hora de proyectar. Y esto lo vamos a tener que reescribir. ¿Por qué? Pues lo que ha pasado, al parecer, según nos cuentan, es que el tráfico internacional de mercancías está yendo por distintos sectores. El primer factor es que se está especulando. Hay que transportar trigo, según dicen algunos, es más rentable que los materiales, esto hace que el tráfico se intercambie y que al final las personas que estaban llevando pues, vigas de acero de un punto A un punto B del planeta pues, prefieren llevar trigo. Exacto, prefieren llevar cualquier cuestión que tenga que ver con la alimentación. O sea, cualquier alimento, grano o cualquier otra materia que sea más susceptible de una mayor rentabilidad. El transportista lo que quiere es exactamente eso, es ganar dinero, pues si aparece una oportunidad de mercado, abandona los materiales y pasa a cualquier otro producto del mercado. Podrá suceder con la alimentación, podrá suceder con un pico de tecnología, con silicio o cualquier otro material. Podrá pasar con cualquier otra cosa, esto ya lo sabemos, depende del mercado en cada momento. Pues bien, esta especulación es uno de los factores, es el primer factor, esa especulación de qué es lo que está sucediendo con lo que hay ahora mismo en movimiento por el planeta está afectando a los materiales porque hay menos disponibilidad en este sentido para transportar lo que se necesita para construir. Los segundos son los oligopolios o los monopolios, lo podríamos llamar la acumulación por parte de determinados países o determinadas entidades de una gran cantidad de material en previsión de que haya demanda. Esto lo que hace es que les concede un control mayoritario a ellos sobre la disponibilidad de esos materiales. Esto hace que, claro, tengan pues un potencial de capital en sus manos enorme. Esto también hay que tenerlo en cuenta porque afecta a cómo están sucediendo las cosas. Entonces, si el acero ha pasado a estar en manos de un determinado país porque ha hecho una ampliación de reservas de ese material en los últimos meses que está multiplicado por 10 o por 100, pues lógicamente el resto del planeta va a tener que apañárselas por decirlo de alguna forma, como pueda, o va a tener que pedírselo a él y él podrá cobrar, como sucede en estos casos. Exacto, va a poder jugar con el precio conforme le convenga. Exacto. Y luego está una cuestión que se ha comentado en las últimas semanas, que es la saturación de los puertos. La saturación de los puertos en cuanto a entrada de materiales está haciendo pues, que se encarezcan precios, que no pueda haber desembarcos y las mercancías no puedan llegar desde el punto de desembarco hasta el punto de entrega en condiciones. Es decir, este auge o esta especulación que ha ido alimentando pues, esa voluntad de hacer negocio, al final lo que ha generado ha sido un pequeño colapso o un gran colapso en los puertos de entrada y salida. De hecho,
hay algunos expertos que afirmaban que las Navidades se presentaban arriesgadas a efectos de comercio internacional por esta cuestión, porque muchos que habían decidido aprovechar un impasse de tiempo para llevar mercancías hasta Norteamérica desde Asia, desde un punto determinado, habían decidido decir, oye, pues voy y vuelvo. En esos tránsitos se va un tiempo, se consume un tiempo que va a dejarlos fuera de la campaña de Navidad para volver a ese país asiático de origen y volver a redifundir o volver a redistribuir en Europa. Entonces, se plantean una serie de cuestiones que tienen que ver con, oiga, ¿cómo me va a afectar eso a mí? Si yo no tengo nada que ver con el campo de la construcción, ¿a mí qué más me da que suba el acero? Yo tengo mi casa y yo lo que quiero es que mis hijos pues reciban sus regalos de Navidad. Pues oiga, si sus regalos de Navidad vienen de algún lugar que no ha podido cumplir esos plazos o por cualquier retraso se ha visto en esta circunstancia, se va a ver en un problema a la hora de que tengan esos regalos. No vamos a entrar en el terreno de la autarquía o de cómo podríamos tener más autonomía en Europa a la hora de mover los productos, porque por suerte no estamos en unas circunstancias muy radicalizadas. Esto es algo que está pasando ahora, pero no está alcanzando extremos preocupantes. ¿Por qué? Porque siempre que aparece un problema, aparece una solución. Y eso es algo de lo que vamos a hablar aquí. Hay dos soluciones principales que podemos utilizar dentro del ámbito de la arquitectura. La primera, y es uno de los puntos del reurbanismo, de esto que vamos a comentar, que me parecen muy bonitos y me parecen muy interesantes y los vamos a usar como cierre de la sección, reutilizar, rehabitar lo ya construido. Es el punto, a ver, hay un punto que dice, es el punto número 8, es el edificio más verde, es el que ya está construido. La reutilización, que es algo que está muy en boga últimamente, tú sabes que todo esto, que estamos involucrados en el casco histórico, la recuperación de las ciudades, ir contra las cajas vacías, que se le denomina, pues bien, el edificio que ya está construido es un edificio que tiene un consumo mínimo en cuanto a adaptación, tiene un consumo mínimo en cuanto a utilización, porque ya suele contar con una serie de infraestructuras en funcionamiento y suele contar además con una serie de abastecimientos y de conexiones que están bien. O sea, es positivo. Sí, tiene una serie de inputs añadidos también. O sea, ya tienes resuelto ese edificio, ya lo tienes resuelto. Quizá de lo que se trata es de empezar a ver con un valor añadido esos edificios porque nos permiten acceder a algo que va a empezar a ser muy valioso. Es decir, el hecho de poder optar por un edificio que se había quedado en estructura. Ahora podemos terminar las fases de albañilería, de instalaciones que quedan y quizá pues, de todo lo demás para ponerlo en funcionamiento. Pues quizá esto se va a volver valioso porque el hormigón o el acero o los materiales de esa estructura que en su día costaron X, ahora van a costar 3X durante un periodo prolongado de tiempo. Quizás sea el momento de empezar a plantearse que la rentabilidad no se va a medir en unos términos iguales a los anteriores. Vamos a tener que empezar en el reciclaje de edificios en términos serios, en términos no caricaturizados, como se ha hecho en algunas ocasiones. No se trata de poner únicamente museos o poner únicamente centros de interpretación, que son lugares que tienen una cierta atracción, pero no terminan de aportar al habitar de las ciudades, salvo que estén imbricados con la trama. Estamos hablando de edificios que se han quedado en tierra de nadie y que hay que volver a reinterpretar. La Catón y Basal, que es una referencia que hemos dado, el Pritzker de este año o el año pasado, hacen unas rehabilitaciones de edificios residenciales brutales, buenísimas, fantásticas. Yo les recomiendo a todos los oyentes que los vean porque son muy buenos y te hacen entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, el mejor proyecto en este sentido es el que menos consume. Esa es la primera herramienta que tenemos, rehabitar lo construido, o sea, utilizar lo mínimo, adaptar y ver cómo podemos hacer. Y la segunda es la que tú has dicho, es construir con lo local. Es muy importante tener en cuenta que la historia de la arquitectura ya nos da pistas para cómo podemos ir haciendo para recuperar el dominio, el control sobre un campo que parece haberse dislocado, que parece haberse disparado. Si la crisis de 2008 ya nos enseñaba que las arquitecturas grandilocuentes y excesivas habían sido, bueno, una deflagración, un fuego fatuo, un artificio que había aparecido en un momento determinado, pero que realmente más allá del ornamento o de la manifestación de poder que representaban, no tenían una usabilidad demostrada. Exacto. Si 2008 nos ha dejado esa lección, lo que aparece ahora sobre la mesa es otra, oiga, ¿necesita usted hacer las viviendas con esos materiales? ¿Cómo se hacían hace 500 años?
Y ahí entra una lectura muy interesante y entra una serie de preguntas. ¿Por qué el tapial se utilizaba en el norte de África y el sur de España? Esos muros de tierra apisonada que se iban levantando con unos espesores que permitían aislar térmicamente y generar con esas calles estrechas las sombras que necesita una latitud tan calurosa como esta. ¿Por qué cuando viajamos al norte de España empezamos a ver granitos? En cuanto saltas a Madrid empiezas a ver granito por todas partes, empiezas a ver, oye, esta abundancia de las canteras de allí. ¿Y por qué empiezas a verlo? Pues oiga, la disponibilidad de esa piedra hacía que se construyese y que se ornamentase de una determinada manera. Y el ornamento de la arenisca de aquí o de la piedra caliza de aquí es el que nos encontramos en los granitos de allí y es una lectura orgánica de cómo las ciudades se iban formando e iban ofreciendo una estética en base al material del que disponían. Y si subimos más arriba y nos vamos a Suiza o al norte de Europa, nos encontramos con los tejados de pizarra muy inclinados que todos conocemos y que sirven para evitar que la nieve se pose en esos tejados y se quede adherida ahí al tejado, claro. Y supongo una carga que pueda provocar un hundimiento. Esos tejados que disponen de las coberturas de pizarra, que es un mineral que hay con cierta disponibilidad y que tiene lo que se llama esquistosidad, o sea, se pueden hacer lajas finas. En fin, aquí y queda como muy resbaladizo, ¿no? Exacto, tiene esa resbaladicidad. Aquí utilizábamos teja, pero porque la abundancia de nieve es nula. Aquí no tenemos esas nevadas que se tienen por ahí arriba. Y si nos vamos más lejos todavía, si nos vamos a Japón y vemos la arquitectura tradicional y uno se pregunta, oiga, ¿por qué estos aleros, por qué estos tejados en las pagodas, en los templos, tienen esas prolongaciones y luego todo el alrededor que dices, ¿cómo que tienen el cierre de papel de arroz? Esto que siempre nos hemos preguntado, ¿cómo es posible? Pues tan sencillo como la cantidad de humedad ambiente que hay allí. La cantidad de humedad ambiente lleva, y las lluvias monzónicas, los regímenes que tienen allí climatológicos hacen que tú tengas que tener una protección frente al agua que cae vertical, pero que necesites una ventilación horizontal permanente que se lleve esa humedad y que haga que los espacios habitables tengan una serie de composiciones divididas, protegidas de las corrientes de aire, pero que no se condense la humedad en el interior. Pues fíjate, hemos dicho 3 o 4 ejemplos, pero nos podremos pasear por todo el planeta para ver qué es lo que ha ido sucediendo cuando hemos tomado lo que había en el sustrato en el que nos instalábamos y utilizábamos ese material para construir. Claro, esto es muy interesante porque efectivamente al final hemos utilizado los materiales que teníamos cerca, pero que a su misma vez eran los que mejor nos venían en esas condiciones, ¿no? Lo que sucede es que la técnica suele proceder de la necesidad. Dicen que la necesidad agudiza el ingenio. Sí. La técnica nos llevó a pensar que, oiga, si hago una pared así de finita con tapial o con tierra, pues resulta que por la noche, cuando baja la temperatura, me congelo y cuando estamos a mitad del día hace un calor increíble. Pues ¿qué necesito? Pues tanto por la estabilidad, porque necesito una base más ancha e ir aguzándolo e ir estrechándolo hacia arriba, como por una cuestión de aislamiento térmico, necesito más espesor de muro. Y si hace aún más calor, pues necesito una cámara de aire entre los dos muros, que además a veces tenía funciones defensivas. En fin, hay una serie de cuestiones culturales que están vinculadas con eso. Hemos aprendido de la tierra y de la tierra hemos sacado las herramientas con las que contábamos. Es muy importante. O sea, recordemos los andamios de bambú de Asia, que a todo el mundo le llama muchísimo la atención. El bambú es una planta que tiene unas características estructurales increíbles, porque tiene una configuración de mínimo uso de material y de máxima resistencia estructural. Es increíble. Cualquier persona que vea un documental y vean cómo se fabrican desde pequeñas camillas hasta andamios de 10 plantas. Es increíble. Entonces, aprender de la tierra es un mensaje que yo creo que debemos empezar a tomar. En Lorca no sé si vamos a tener que volver a trabajar muchísimo con la cerámica, porque tierra roja tenemos para hacer cerámica toda la que queramos. Y a lo mejor lo que toca de aquí a 5 o 10 años es empezar a plantear una arquitectura hecha de ladrillo que vuelva a tener el encanto. Oiga, si sigue encareciéndose el acero, si sigue encareciéndose cualquier otro material, los composites, las cosas de importación, al final, todos estos elementos que vienen de fuera, quizá la arquitectura realmente rentable para el cliente, para respetar ese poder adquisitivo y esa arquitectura para todo el mundo, resida en utilizar materiales que no tengan tanta distancia y que podamos utilizar de una manera eficiente. Se ha hecho durante muchísimos años y se puede hacer muy buena arquitectura con eso. Entonces, quizá esta sea una de las soluciones. El mensaje para todos nuestros oyentes hoy es: la alerta está ahí. O sea, la alerta de que están subiendo los materiales es cierta,
pero mucha tranquilidad en este sentido porque, uno, puede suceder que las propias empresas constructoras especulen, entonces tendremos que buscar más oferta, puede suceder que el tránsito internacional especule por su cuenta, entonces tendremos que buscar alternativas de materiales. O sencillamente puede suceder que nosotros, por nuestra cuenta y riesgo, los arquitectos, tengamos que empezar a plantearle al cliente, oiga, los precios a día de hoy son estos, los precios con una alternativa son otros. Entonces, si somos capaces de proveer al cliente de una serie de De alternativas, alternativas, claro. será mucho más eficiente. Que los clientes deciden continuar porque ya tienen en la cabeza un diseño, unas cuestiones que implican unos materiales, sin problema. Se hace como el cliente quiera sufragar. Es su capital y es su inversión. No hay ningún tipo de problema. Que una de las alternativas cuadra, pues lo más seguro es que empecemos a trabajar con otro tipo de herramientas. Igual que las superficies han ido reduciéndose con el paso de los años y nos hemos dado cuenta de que casas de 600, 700 metros no eran reales porque la globalización había hecho pues, que los hijos no se quedasen en casa, que viajasen más y que terminen ejerciendo esa casa hecha para 3 familias, pues al final termina con que dos de las familias que iban a vivir ahí teóricamente, pues una vive en Londres y la otra vive en Chicago. Y oiga, Totalmente. claro, porque encontraron trabajo allí y son felices y se casaron allí. Y el devenir de la familia pues no ha sido el de esa casa grande como había en tiempos en la que todo sucedía. Hay casos en los que sí, hay una vuelta a casa y si la casa tiene esas dimensiones, favorece esa convivencia. Pero tenemos que ir dándonos cuenta de que esto sucede de manera orgánica. Con este mensaje yo quiero tranquilizar a la gente, quiero darles esperanza, porque la arquitectura no está ahí para condicionarlos, no está ahí para extorsionar a nadie y decirle, oiga, es que o se hace esta casa usted así o no se puede hacer ninguna casa. No, no. La gente debe tener clara que el arquitecto tiene la función también de dar alternativas y de ser consciente de que si está viendo esta crisis internacional con los materiales, ya tenemos un ojo mirando hacia la puerta de salida para que esos clientes que tienen que hacer un proyecto no se vean nunca encerrados entre la especulación y el auge de los precios, por lo cual dicen, joder, pues yo tenía un dinero ahorrado y ahora resulta que necesito un 60% más para hacer esta vivienda, porque no voy a poder hacerla. Pues no, oiga, siempre hay alternativas y siempre se van a buscar. Y la primera parte era para esto, para que la gente supiese qué es lo que está sucediendo, cuáles son algunas de las razones. He dicho algunas, pero hay bastantes más. Hay teorías acerca de cómo se está gestionando todo, de las ventas que se hacen en alta mar, y bueno, pues ya hay un poco de teoría conspiranoica que da para una serie de Netflix, o sea, da para mucho. Pero yo quería quedarme en esto porque parece ser lo más objetivo y los datos que estamos teniendo directamente también pues, del mercado bursátil y de la prensa internacional y cómo se están reflejando en los números. Y luego, lo que quería compartir con todos hoy son estos principios del reurbanismo que yo voy a compartir además con determinados los núcleos de información en los que estoy colaborando aquí en la ciudad de Lorca, porque me parece importantísimo. Me parece importantísimo que se sepa que la comunidad internacional está preocupada por exactamente lo mismo que nosotros. O sea, todo esto que decimos del casco histórico, la preocupación por la arquitectura, el urbanismo, la planificación urbana, la humanización de las Todo ciudades. esto pasa en otros sitios, ¿no? No, en otros sitios no, el mundo entero está preocupado por lo mismo. Y uno de los motivos de hacer este programa es mantener a la gente al día de lo que la comunidad internacional va vertiendo en torno al campo de la arquitectura y el urbanismo, para que la gente no crea que todo está perdido y que esta es la única ciudad del mundo y que lo que pasa aquí no pasa en ninguna parte. No, no. Lo que pasa aquí está pasando en muchísimos sitios a escalas mucho más graves y hay gente que está tomando medidas. Y tanto están tomando medidas que hay entidades estatales o supraestatales que están estableciendo una serie de cánones que podamos seguir los demás. Europa ya nos mandaba aquellas directrices del Horizonte 2030 y aquellas advertencias. Pues ahora hay gente que nos está dando herramientas y nos está diciendo, oiga, vamos a ver cómo podemos hacer lo mejor que se puede hacer para la ciudad con lo que tenemos. Y si quieres te lo leo y con esto vamos cerrando el programa, son 10 puntitos muy, muy rápidos. Perfecto. El primero dice, las ciudades solo prosperan si funcionan para todos. No podemos segregar, no podemos generar límites, fronteras o bordes, no podemos eliminar a gente. O separar una fracción de gente que no comparte esa idea, ¿no? Porque exacto, entonces... exacto. No se puede separar una fracción de gente porque eso iría en contra del concepto de ciudad. Para que nos hagamos una idea, una ciudad es cosmopolita cuando es cosmopolita, literalmente hablando, o sea, cuando etimológicamente tiene de todo. Si no, eres pues un pequeño barrio, eres un núcleo, eres un cónclave determinado, pero si tienes que ser
Una ciudad, tienes que tener claro que tu ciudad va a estar compuesta de diversas razas, etnias, religiones, creencias, estaturas, dimensiones de persona. Va a haber de todo en todas partes y eso constituye el leitmotiv de una ciudad. Y Primer punto, para todos. para todos. Segundo, los entornos históricos son diferenciadores y crean riqueza. Es decir, ¿por qué Apple está comprando edificios en el centro de las ciudades? ¿Por qué se recupera el icono del tío Pepe encima de esa central que ha puesto en el kilómetro cero de Madrid, en la plaza, en la Puerta del Sol? Sí. Porque es un elemento cultural que actúa de guía. Entonces, ha comprado un edificio histórico, están respetando determinadas cuestiones y saben que están en un lugar privilegiado de la ciudad. Eso crea negocio y crea riqueza. Tercer punto, las nuevas ideas y la nueva economía prosperan en viejos edificios. Esto es redundar en lo que acabamos de decir. O sea, la gente que, como por ejemplo IKEA, que está comprando bajos comerciales en edificios históricos para poner pequeñas tiendas de IKEA, para que la gente cuando va pasando por la calle diga, ah, pues esta mesita... Me vale. Exacto. Y ya no tengo que desplazarme o que contratar aparte un transporte de mercancías. No, sencillamente lo que me apetecía comprar de esta marca era este sacacorchos que han sacado, que me ha parecido bonito, lo he visto por internet y he pasado por la tienda que estaba en la ciudad y la he comprado. ¿Por qué están haciéndolo las grandes firmas? La respuesta está en que en realidad los viejos edificios tienen la capacidad de ser portadores o albergadores de riqueza o de nuevos negocios. Cuarto punto, la preservación equivale a un reuso adaptativo, a una reutilización adaptativa, y la reutilización adaptativa equivale a una preservación. Es decir, si yo estoy en un edificio, lo estoy cuidando. Porque si tengo una gotera, voy a estar pendiente de que tengo una gotera, y si tengo malos olores, voy a estar pendiente de que tengo malos olores. Voy a llamar 1000 veces a la administración de fincas y al final se va a resolver. Eso quiere decir que tanto en un edificio histórico como en un edificio del centro de la ciudad, yo como habitante, como usuario, me estoy beneficiando de estar en ese lugar, pero el edificio se está beneficiando de mi atención y mi supervisión para cuidarlo. Punto número 5, barrios viejos son motores de la economía. Si hemos dicho que el motor del negocio era un edificio histórico, un barrio hecho de edificios históricos es un motor económico. Es decir, todos hemos ido a Ámsterdam, todos hemos ido a París y todos hemos ido a pequeños barecitos con unas escaleras imposibles para llegar a la cocina que no te explicas cómo te suben el café. Eso es. Sin embargo, tienen un encanto que hacen que tú quieras tomarte ese café allí y no en el extrarradio. O sea, exacto. Dice, no, es que voy a ir al polígono a tomarme un café porque se marca bien. No, oiga, no, yo me voy a quedar en esta cafetería, que aquí hay un ambiente impresionante, que estoy viendo la fuente de no sé qué hay fuera, que hay una plaza preciosa y hay vegetación y un montón de gente, y aquí es donde me voy a tomar yo mi café y seguramente lo voy a subir a Instagram porque soy un postureta. Que tengo que montar. Ese es el encanto de la sí, totalmente. Además, es común a todos también. Claro. Sexto punto, la preservación consiste en gestionar el cambio. Esto tenemos que tenerlo muy claro. El cambio es una de las cosas que más miedo le da a la raza humana. Una vez que ya has alcanzado una especie de equilibrio, o tú crees que ese es el final de la historia, que esto es una paradoja de la que luego hablaremos, la paradoja del final de la historia o el espejismo del final de la historia. Cuando tú crees que ya has alcanzado un esquema cuadriculado en el que tus piececitas ya no te mueven, ese es tu sitio. Sí, que esto ya lo has cuadrado. Entonces viene alguien y cambia algo y a ti te genera mucha inquietud y mucha incomodidad. Pues mira, ninguna inquietud y ninguna incomodidad, porque lo que está sucediendo es que de manera orgánica, como decíamos, están evolucionando las cosas y seguramente cuando te vengas a dar cuenta estarás mejor de lo que estabas, a pesar de que te hayas resistido. Esto es un ejemplo muy claro. La gente, cuando están arreglando su calle, está completamente enfadada. No se acuerda de cuando tenía que ir entre los coches a tirar la basura porque no había un paso de cebra. Oye, cuando peatonalizan todo y ponen unos arbolitos y los contenedores los han puesto en su sitio y en lugar de haber tráfico, lo que hay son niños jugando o un bar, entonces ya se olvida todo. Y todas las quejas de cómo estaba antes, de lo mal que se ha pasado, desaparecen. Y la gente es consciente completamente del beneficio y se queda en una especie de calma que viene de una gestión del cambio. Pues bien, una de esas gestiones del cambio es informar a la gente, contarle a la gente qué es lo que vas a hacer, que es una de las manías que tengo yo personalmente como arquitecto, hay que comunicar lo que se va a hacer. Punto 7. Las ciudades son para la gente, no para los vehículos. En la conferencia que dimos en la Semana Europea de la Movilidad, hace unas semanas, ahí hablábamos de esto. Y Lorca, por ejemplo, es un ejemplo bárbaro. De hecho, hemos confeccionado aquí en el estudio un pequeño diagrama muy rudimentario con la ciudad de Lorca para ver qué calles, a lo loco, o sea, sin límites, qué podríamos hacer para llevar pavimento de una parte a otra.
Y resulta curioso, ya lo veremos en algún otro programa, resulta curioso cómo la avenida se queda como segmentada en varios trozos porque la atraviesan partes de pavimento y no es ninguna locura, funciona Ajá. perfectamente bien. Son para las personas, son para los coches. Octavo, el edificio más verde es el que ya está construido, que es el que decíamos al principio. Noveno, hay muchas formas de alcanzar y ganar densidad, no solamente hay que hacer grandes torres que vacíen el suelo, hay muchas formas de configuración geométrica tridimensional que permiten ganar densidad y perder dispersión, que es este problema que tenemos en el siglo XXI. Y décimo, toda la comunidad tiene historias y lugares que importan. Y aquí, como cierre, menciono la Semana Santa de Lorca. Una ciudad que es capaz de cegar por completo su arteria principal, la zona, el kilómetro de la ciudad por el que más pasan vehículos, que más accesos tiene a viviendas. Es 800 metros de la antigua Nacional 340, un ramal de autovía, por así decirlo, que tiene la mayor densidad del mundo. El 27% de la población de la ciudad, del núcleo urbano, está en ese kilómetro escaso. Y en una fecha donde además la población se multiplica también. Exacto, para más INRI viene gente de fuera. Si Lorca es capaz de hacer que esa avenida que aglutina esa cantidad de uso durante un tiempo esté completamente ciega, somos capaces de lo que sea. Somos capaces de cualquier maniobra temporal y debemos entenderlo como un acto efímero. Cualquier acción, aunque sea una acción que dure años, no podemos medir la ciudad, como hemos dicho siempre, por la escala temporal de las personas. Tenemos que medirla por la escala temporal de las ciudades, que se mide en décadas o en cuartos de siglo, en 25 en 25 años. Entonces, yo creo que si somos capaces de entender que la implicación cultural y el impacto de las personas sobre las ciudades está ahí y somos capaces de una flexibilidad mucho mayor, vamos a ser capaces de entender la ciudad de una manera mucho más ágil y mucho más hermosa de cara a la planificación que hagamos a futuro. Y yo creo que ya le hemos dado un repaso, ha sido bastante intenso, un repaso a los dos campos. Hemos dicho por qué estamos en crisis y cómo resolverla y por dónde van las nuevas líneas y cómo hibridarlo todo. Bueno, pues ahora nos queda asimilarlo, todos estos conceptos y aprender. Por eso, cuando esté, como los vídeos van a estar en YouTube y vais a tener disponibilidad del programa de radio en vuestra página web, la gente que lo escuche una o dos veces, porque ha sido denso el programa de hoy, y que vea cómo puede ir, pues, o tranquilizándose por lado de la crisis, o tomando conciencia de que las ciudades van a ir por otra parte y cómo pueden aprovecharse. Así que esperemos que haya sido entretenido y que la gente les sirva como herramienta y reescribir otro parrafito más en la historia de la arquitectura para los demás. Magistral, muchísimas gracias, Enrique. A vosotros siempre. Feliz Un día. abrazo fuerte, buen día. Hasta luego.